Llegamos a Australia. ¿Qué debemos hacer nuestra primera semana? ¡Vamos! Hola mundo. Muchos nos preguntamos antes de venir a Australia o cuando llegamos cuáles son las cosas que debemos hacer cuanto antes. Las más importantes son hacer una cuenta de banco, esto se hace de manera presencial. Sacar nuestro TFN. Algunos estarán preguntando qué es el TFN. El TFN es el número de identificación personal que se requiere para trabajar en Australia. Y esto se hace de manera online. Debemos contratar una compañía telefónica para tener un nuevo número de teléfono y que no nos falte internet a la hora de comunicarnos. Y esto se puede hacer de manera presencial. Cuando llegamos a Australia, en el aeropuerto, hay muchas compañías que te estarán ofreciendo este servicio. Estos 3 puntos son los más importantes para hacer cuando llegamos a Australia, pero hay otros puntos importantes que creo que les pueden servir. Quizás muchos de ustedes lleguen con moneda extranjera y quieran cambiarlos por dólares australianos. Si lo necesitan con urgencia porque necesitan pagar el taxi, la tarjeta de metro, el supermercado, el hostel, entonces les recomiendo cambiar algo de dinero en las casas de cambio que hay en el aeropuerto. Y luego cuando lleguen a su hostel, habitación u hogar, preguntar allí ¿qué casa de cambio me conviene para cambiar mi dinero? También pueden hacer esta misma pregunta en los grupos de Facebook o WhatsApp. Y si no necesitas cambiar tu dinero con urgencia, espera hasta averiguar cuál es la casa de cambio que mejor te conviene. Algo que les recomiendo sacar es la White-Card. Para quien no lo sabe, la White-Card es el permiso que te permite trabajar en el rubro de la construcción. Este permiso sirve para todo el país. Para sacar la White-Card debes pedir un turno online que cuesta aproximadamente $150. Luego les darán una clase y al final de esta les tomarán un examen. No se preocupen, nadie la reprueba. La White-Card es muy útil ya que uno nunca sabe cuándo nos ofrecerán un trabajo en la que la necesitemos. En los momentos que estamos en búsqueda de empleo, podríamos aplicar a trabajos de construcción que no son trabajos fijos, sino que te llaman cuando te necesitan. Esto no es lo ideal, pero puede ayudar a pagar los gastos de la semana hasta que salga un trabajo fijo. Les recomiendo que les pidan a sus compañeros de hostel el número de sus empleadores en la construcción. Quizás en ese momento no lo necesiten, pero está bueno tener. Y si en algún momento lo necesitan, solo tienen que llamar o mandar un mensaje y si tienen suerte pueden comenzar a trabajar. Importante, si tienen pensado servir mesa o vender alcohol, tienen que sacar el RCA. Para sacarlo tienen que pedir un turno, luego le darán una clase y al final de la clase le darán un examen. Por lo que me han contado, este examen sí se puede reprobar. Así que trate de ir preparado y con una base de inglés. It's very difficult, no? Very difficult. Tienen que tener en cuenta que cada estado tiene un RCA distinto, así que antes de sacarla, piénsela bien. Para muchos de estos puntos debemos dar nuestro domicilio para que nos llegue un sobre. Este domicilio puede ser nuestro hostel, puede ser la casa de un amigo, puede ser la casa de un familiar. Si les llega a pasar de que dan el domicilio de su hostel, pero antes de que les llegue el sobre se tienen que ir porque les sale un trabajo o por lo que sea, hablen con alguno de los encargados del hostel y díganle: esta persona es de mi confianza y puede pasar a retirar mi sobre cuando yo no esté. Esta persona puede ser un familiar, un amigo. Lo más seguro es que tomen nota de esta persona y les digan que cuando llegue ese día traiga su pasaporte y una foto del nuestro. Espero que este video les sea de mucha ayuda y si conocen a alguien que le pueda servir esta información, compártanselo. Y si les gustó el video, denle like y suscríbanse al canal. ¡Nos vemos!